Buenas noches, amada iglesia. Dios te bendiga en esta hermosa hora. Y qué bueno poder tener la oportunidad y el privilegio de estar aquí y compartir contigo un pensamiento de la palabra. Lo voy a invitar que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 6, verso 1, y lo va a tener ahí, por un momento, ahí. Lo va a tener un momentico. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo le pedí a Iván que me colocara el significado de fortalecimiento. Creo que está ahí, ¿cierto? ¿Quién me lo puede leer? O mental. Entonces el proceso de hacernos ¿qué? Más fuerte, ¿cierto? Entonces el significado de fortalecerse es el proceso de hacerse más fuerte. Pero voy a leerlo, que está aquí. Y dice: el fortalecimiento es el acto de aumentar la fuerza, resistencia o solidez de algo, ya sea en el aspecto físico, emocional o mental. Y el antónimo de fortalecimiento es el debilitamiento. Amén. Entonces tenemos claro lo que es fortalecimiento. Ahora sí vamos a la palabra, al texto claro. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Vamos a leer 3 textos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces en el verso 6 vemos que David está en una angustia, y los voy a poner en contexto de la historia. Resulta y pasa que cuando David no estaba en ese lugar, llegaron unas personas, saquearon el lugar, se llevaron a las esposas de David, pero también se llevaron a muchas mujeres de ese lugar. Entonces la gente, los valientes de David, aquellos que peleaban con David, llegaron y encontraron todo el pueblo estaba con incendios, había angustia. Entonces la gente quería golpear a David por todo esto lo que había pasado, ¿verdad? Pero hay una palabra en el verso 6 y dice: David se angustió, ¿cierto? Dice que se angustió mucho. Y era lógico, era normal, pues su pueblo había padecido un saqueo. Pero David no actúa de la manera que muchas veces nosotros actuamos. Cuando enfrentamos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos después de angustiarnos? Actuar de una manera imprudente. Muchas veces no llevamos sabiduría al proceder y cometemos muchas veces errores. En medio de una angustia se pueden lanzar palabras, se pueden lanzar maldiciones en medio de una angustia. Pero en el verso 6, al final dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire el proceder de David. David sencillamente, él medita el problema,
pero se fortalece en Dios. David hubiese podido decir: yo me voy con los valientes, pues sus esposas estaban, sus dos, ni siquiera una para decir que se fue uno y yo me quedo con una, las dos. Y ahí estaba Abigail, la que recientemente se había casado con él. Entonces David pudo haber dicho: ok, yo tengo 600 hombres, yo me voy, porque ellos se metieron a mi casa, se metieron a mi ciudad, hicieron desalojo. Pero David no se deja llevar por la angustia. Y muchas veces cuando pasan ciertos acontecimientos en nuestra vida, nos dejamos llevar por la angustia. La angustia es el primer consejero que nos dice: obra de tal manera, y nos lleva a la imprudencia. Pero David, que conocía el poder, el cual el Dios que él creía y el cual el Dios lo había llamado a ser rey, él se fortalece en Dios. Pero ahora, después del concepto que vimos, ¿por qué creen ustedes que David toma esa actitud? Humanamente él no había podido decir nada o hacer nada, ¿cierto? Humanamente. Pero él medita y se fortalece en el Señor. Si el concepto de fortalecimiento es hacerse fuerte, y recuerda lo que leíamos en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el ¿qué? Y en el poder de su fuerza. Entonces David entendió que las fuerzas humanas podían limitarlo a alcanzar una victoria, pero realmente quien él iba a dar la victoria era el poder de Dios. Por eso es que él se fortalece en el Señor. Yo me imagino que David se tranquiliza, se calma, ve los puntos en contra, los puntos a su favor y decir: ok, ahora sí, yo voy a proceder. Y en el verso 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilet: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Yo creo que ahí está la imagen del éfod, ¿cierto? Esta era la vestidura que usaba el sacerdote para entrar al lugar santo. Entonces mira el proceder de David. David llama al sacerdote y le dice: acércame el éfod, porque es que yo este camino debo de ir siguiéndolo paso a paso hasta que el Señor me guíe. Yo humanamente no puedo hacer nada. En el verso 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo, y le hace dos preguntas precisas: ¿perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar? Él no se pone a decirle: Señor, tú conoces mi historia, tú estás viendo el fuego que hay aquí, Señor, tú entiendes que es... No, él le hace las dos preguntas clave a su problema. Y muchas veces cuando nosotros tenemos dificultad, problemas, pruebas, angustia, enfermedad, llámese como se llame, ¿será que nosotros hacemos el mismo proceder de David? ¿Será que primero nos fortalecemos y después consultamos a Dios? ¿O será que nosotros vamos primero y después que le decimos: Señor, perdóname porque acabé de meter la pata? Pero David era un hombre muy sabio. Entonces David le hace estas dos preguntas al Señor y el Señor le dice: ve porque te voy a dar la victoria. Y entonces David se va con esos 600 hombres, pero déjeme decirle que esos 600, 200 se quedan porque están muy cansados, porque ellos acababan de enfrentar una batalla. David estaba cansado. David sabía que humanamente él no iba a poder alcanzar la victoria. Por más que él tuviera sus 300 hombres valientes, él no iba a alcanzar la victoria, porque aquellos hombres no habían librado batalla. Más David acababa de regresar de una batalla. Entonces cuando aquellos hombres van, Dios le da la victoria, ellos regresan. Y más adelante le voy a invitar a que usted lo lea en su casa y estudie. Es un pasaje muy bonito. Y aquellos 400 que Dios le da la victoria, después se quieren que no les dé el botín a los 200 que se quedaron porque estaban cansados.
Pero David vuelve y obra de una manera sabia. Y esto es lo que pasa cuando tú y yo tenemos una relación con Dios. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con Dios, podemos obrar en sabiduría. Podemos hablar con paz. A pesar que estemos angustiados, vamos a saber obrar. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento David tenía el éfod y lo mandó a buscar. Pero ¿sabes a quién tú y yo tenemos que interceder ante el Padre todos los días para que todo nos vaya bien? Se llama Jesucristo. Entonces nosotros debemos de saber actuar, debemos de saber meditar. Muchas veces nos dejamos llevar por los problemas. Y sí, lamentablemente hay problemas que nos agobian. Y el hecho de que seamos cristianos, usted y yo, no es que seamos de hierro, no es que no vamos a enfrentar problemas. Claro que sí. La cuestión es cómo enfrentamos, cómo actuamos. O muchas veces se acercan a nosotros a pedirnos un consejo y no hablamos con sabiduría. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos consultado con Dios. Porque no hemos tenido una intimidad con Dios. ¿Y sabe quién va a ser el primer consejero? La carne. Entonces, si alguien llega a pedirme un consejo, yo lo que le puedo decir, si no tengo una intimidad con Dios, pégale. El que la hace te la paga. ¿Y quién es el que está hablando? ¿La carne o el espíritu? La carne. Por eso es que Pablo, él lo entendió. Él lo entendió de la manera que todos los días nosotros tenemos que morir al yo. Y fue difícil para Pablo. Pero Pablo lo entendió, que la victoria que él podía tener era basado en la sabiduría de Jesús, no en la de él. Por eso aún tú ves a un Pablo muy sobrio, un Pablo muy prudente, aún sabiendo que lo iban a matar. Cuando Pablo habla con la sabiduría revelada de lo alto. Y es de la manera que nosotros como iglesia de Cristo debemos de hablar, debemos de actuar. Hace días yo venía en la moto y en la intersección que uno va saliendo del Sena para coger la ferrocarril, se me atravesó un hombre muy amable a las 5:45 de la mañana. Y yo iba cantando una alabanza. Iba cantando: en tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y se me atraviesa el incircunciso. Se me atraviesa. Y o sea, yo iba en la moto y literal el carro me pasó por aquí. Y yo: en tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré. Y el hombre me miró y me dice: ¿qué? Pero imagínense a las 5:45, si yo no hubiese ido conectado, ¿qué palabras hubiesen salido por mi boca sobre aquel varón? Entonces, nuestro diario vivir debe siempre ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una continuidad con el Señor, en una relación estrecha de amistad, vamos a poder actuar como actuó David. David pudo haberse desesperado. Claro, le iban a pegar. Y eran bastante hombres que le iban a pegar, porque los 600 que fueron a pelear con él eran los que le querían pegar. Porque claro, imagínese usted sofocado después de tirar no sé cuántas espadas en la batalla, y que no consiga a su esposa, y tras de eso que no consiga a sus hijos. O sea, ¿cuál era la reacción? No era de decirle: oh, David, oh, salmista, rey. No. David, mira lo que está pasando. O sea, eran muchas voces que lo querían acabar. Pero David no se dejó llevar por la angustia. Ahora yo te voy a invitar que me acompañes al libro de Salmos, un salmo
que me encanta tanto. Y dice la palabra, un texto que sabemos, y es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Usted cree que un hombre que no está fortalecido en Dios puede expresarse de esa manera? Jamás. Pero él entendía de dónde era su dependencia. Él entendía que si el Señor lo libró cuando él era pastor de muchos leones, de muchos osos, él entendió que él podía, el único que le podía dar la victoria se llamaba Jehová de los ejércitos. Por eso dice la palabra que él se fortaleció en Jehová su Dios. Y la palabra lo narra y lo hace muy específico, porque es importante en la historia, y es importante que tú y yo entendamos que para poder alcanzar una victoria hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la fuerza humana, porque sabes, humanamente tú y yo nos debilitamos, humanamente tomamos las peores decisiones. Humanamente actuamos de la manera más errónea que podemos actuar. Pero cuando tú y yo somos fortalecidos, vamos a avanzar de una manera prudente, de una manera sabia, como lo era David. Pero el Señor me trae a memoria a Job. Job, con todas las calamidades que pasó, ¿en quién se fortaleció Job? En Dios. Y los que no se han leído el libro de Job, lo invito a que se lo lean ahora en Semana Santa. Léalo. Es fácil leer, es muy fácil leer. Pero cuando usted empieza a leer el libro de Job, en el primero y segundo capítulo, inmediatamente empieza la historia fuerte de Job. Un hombre que honraba a Dios. Y muchas veces nos preguntamos: oye, pero si Job amaba tanto a Dios, ¿por qué pasan las cosas a Job? Y era para probar la fe de Job. ¿Y en quién estaba la confianza? Si Job no hubiese estado fortalecido en el Señor, yo creo que Job hubiese quedado loco, o no hubiese podido sobrevivir a una prueba tan grande: muerte de sus hijos, perderlo todo, estrato, nivel social, y tras de eso enfermedad. Si con la virosis que está dando hoy en día nos queremos morir, ahora diga mejor que con un palo tenía que rascarse el pobre, y en eso no había polvo mexana para aliviar su dolor. Pero Job entendía de dónde dependía su fuerza y se fortaleció, fue en el Señor. Por eso es que él dice: de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Pero me voy al Nuevo Testamento. Cuando Pedro fue encarcelado, Pedro se durmió en la cárcel. Y dice la palabra que el ángel lo despertó. Imagínense usted preso, usted se va a dormir. No, Claudia no se duerme. Claudia empieza a tirar teléfono y a meditar cómo va a salir de ese lugar.
y a los que sufren de claustrofobia más. Pero Pablo tenía la confianza en Jesús. Y qué bonito es que en medio de una situación nosotros podamos decir: Señor, yo dependo solamente de ti. Aunque las cosas se tornen grises, tú tienes color, y la paleta de colores del Señor es magnífica, porque Él siempre le pone luz en medio de una oscuridad. Entonces qué bonito es que Pedro, yo me imagino que el Señor le diría al ángel: despiértalo, porque yo creo que se amañó aquí. Despierta a Pedro. Y eso pasa cuando nosotros hemos entendido dónde debe estar mi confianza. Por eso es que el salmista lo expresa. Amados, si ustedes pudieran estudiar el libro de Salmos, es un libro para enamorarse y para aprender a conocer a Dios. Y el salmista lo presenta, vea, de las maneras que usted no vea. Si usted se imaginara cómo David se expresa en el libro de los Salmos: fortaleza mía, roca mía, castillo mío. O sea, él lo pudo conocer de muchos niveles. Y David no la tuvo fácil, pero el Señor siempre se la hizo fácil, porque la confianza de David estaba puesta en Dios. Entonces, amada iglesia, el consejo de esta hora es que entendamos que tú y yo, a pesar de todo lo que pueda haber en nuestro entorno laboral, familiar, emocional, debemos de fortalecernos en el Señor para ser sabios, y no sabios en nuestra propia conocimiento o pensamiento, sino sabios en el Señor. Que cuando hablemos sabiduría de lo alto. Miren, se me viene un texto, y es cuando están golpeando a Pablo. Y Pablo, en medio de esa golpiza que le están dando, Pablo le dice: oye, ¿cómo vas a golpear a un romano? Y aquí dice la palabra que el guardia tuvo temor, porque era un ciudadano romano, hermano, y eso pesaba. Ahora nosotros nos están aporreando y no decimos ni que yo soy evangélico. Entonces, la sabiduría que tú y yo necesitamos para enfrentar esta sociedad debe ser conseguida a los pies de Cristo, en una intimidad continua con el Padre, a través del camino que se llama Jesucristo. Y que el Espíritu Santo quiere que tú y yo siempre la mantengamos con Él. Que nunca se nos olvide que la victoria de nuestras grandes batallas, el Señor es el que nos las da. Amén.